Pues de nueva cuenta estamos aquí. Ahora ya saben que con nuestro ponente estrella, el doctor José Luis Arena López. Me voy a permitir leer su semblanza. Es licenciado en Administración, licenciado en Derecho, especialista en Informática Administrativa, especialista en Administración de Recursos Humanos, cuenta con una maestría en Administración de Negocios, es doctor en Educación y doctor en Derecho. Tiene los siguientes doctorados honoris causa por la Real Academia Mundial de la Conservación de las Culturas de España en el 2024, por la Asociación Mundial de Escritores y Artistas del Orbe Perú en 2023, por el Claustrum Doctoralis Universum Vitalis México 2023, por el Claustro Mundial Académico México 2022 y por el Claustro Doctoral Iberoamericano México 2016. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Comisión Nacional para la Paz, de la Barra de Abogados Humanistas, de la Confederación de Abogados de México, de la Asociación Mexicana de Investigación del Derecho y de la Asociación Cívica de México, AC. Tiene los siguientes premios y condecoraciones: el galardón La Victoria Alada 2024, el Premio Universale Magister Académica 2024, con la bandera de honor de Mixquihuala 2023, el Premio Liderazgo de Impacto Social por la Cámara de Diputados 2023, cuenta con el reconocimiento Excelencia Profesional y Buenas Prácticas 2023 de la Cámara de Diputados, la condecoración como Caballero de Honor y Embajador de Justicia y Paz de Ecuador 2022, el Premio Internacional a la Jurisprudencia 2022, el Premio Internacional de la Abogacía 2022, el Premio Tratados de la Soledad 2021, el Premio Americas International Award 2021, el Premio Internacional al Liderazgo Educativo 2019, Premio al Mérito en Derechos Humanos y Justicia Social 2018, así como el Premio Internacional Paul Steele Hutchinson en Derechos Humanos y Lucha Social 2017. Además de que es académico en doctorado, maestría, especialidad y licenciatura en diversas universidades, y pues nos sentimos muy orgullosos de que sea parte de nuestro claustro docente. Doctor, me he agotado ante esta semblanza, pero necesaria. Lo dejo con su audiencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, maestra Aide, por esta presentación. Y también quisiera agradecer al doctor Enrique Celis por la invitación para pues, esta charla con todos ustedes. Bueno, yo creo que ahorita quedaron muy ávidos con toda la información que han recibido por parte del sistema de administración tributaria. Y lo interesante de esto es que esta charla se está abriendo para las tres carreras del área económico-administrativo y voy a presentar algo que sea un poco más digerible para ustedes en cuanto a la importancia de las reformas fiscales y lo que ustedes tienen que saber, más allá de lo que establece el SAT, sino más bien ya como ciudadanos, qué es lo que tienen ustedes que saber. Bien, lo primero que nos debe de quedar claro es qué es un impuesto. Los impuestos, cargas o tributos son una obligación de pago que el Estado impone a sus ciudadanos sin que exista una contraprestación directa de bienes o servicios. Tiene un principio, o más bien tiene en principio el propósito de financiar las actividades del sector público que son del provecho común. De ahí la importancia que la contribución que nosotros hagamos, pues va a servir justamente para que el Estado lo aproveche en un bien común. Todos los ciudadanos de un Estado, cuando hablo de Estado me refiero a un país, pues debe de un modo u otro cumplir con el pago de ciertos impuestos. Para ello se utiliza el principio de la capacidad contributiva que establece quienes más recursos tienen, quienes tienen más recursos, mejor dicho, deberán proveer una mayor cantidad de recursos que aquellos menos favorecidos, para de esta forma lograr una sociedad con más equidad social y económica. Aquí voy a hacer como una especie de comentario entre comillas.
Hace unos días escuché un comentario sobre cuánto gana una persona que vende tamales. Y de acuerdo al estudio que se hizo, esta persona gana 3,000 pesos al día. Por lo tanto, si trabajase 5 días a la semana, pues esta persona ganaría 15,000 pesos a la semana y al mes se convierte en 60,000 pesos. Acabo de dar un postulado, el que más gana, pues más paga. En realidad, si esto lo comparamos contra una persona asalariada, pues nos vamos a dar cuenta que existe una discrepancia, porque el asalariado cobra entre salario mínimo y 15,000, 16,000 pesos al mes, y le tienen que hacer su cargo de ICR. Entonces, si ganara 15,000, pues en teoría estricta estaría ganando más o menos como 13,000 pesos. Mientras que la señora de los tamales, pues gana 60,000 pesos, no contribuye al Estado. Eso sí, exige que le respeten la esquina donde vende tamales porque es su esquina. Esto se vuelve un problema. Eh, Hago estas acotaciones porque de pronto la cuestión de la comprensión del impuesto, pues no hay una equidad. Hace algunos años recuerdo claramente cuando le preguntaban a Carstens, en ese momento secretario de Hacienda, cuando anunció el aumento del IVA, le hicieron una pregunta directa: ¿y cuándo vamos a grabar a los ambulantes? La pregunta la evadió 3 veces y no dio respuesta, por supuesto. ¿Para qué sirven los impuestos? Los impuestos sirven para mantener financieramente al Estado. Es decir, todo lo que el Estado gasta es gracias a la contribución de las personas jurídicas, ya sean físicas o sean morales. Junto a las empresas públicas e ingresos de otros tipos, la recaudación es el mecanismo por excelencia de financiamiento del Estado. De modo que entre todos los ciudadanos de un país, y hablamos en el entendido de todos, entre comillas, personas jurídicas, sostenemos las actividades que son de provecho común y que no tienen fines de lucro. Es decir, si hablamos de los tipos de empresa, comprendemos que las empresas públicas, a excepción de las paraestatales, estas empresas públicas no generan ingresos. Sin embargo, los impuestos pueden servir también para otros fines, como desalentar o determinadas dinámicas de consumo en lo que suele considerarse como mecanismo de protección interna. Es una forma amable de decir: no fumes, no tomes alcohol o cuida tu salud. En ese sentido, hay impuestos especiales a este tipo de productos. Por ejemplo, no consumas refresco, que en lo general, pues todos sabemos que es dañino. En esos casos, el Estado coloca impuestos a ciertos productos, obviamente importados o nacionales, para encarecer su costo y así defender a los productos locales, que de otro modo no podrían competir comercialmente, pues, con los nacionales. También pueden asignarse impuestos para hacer más costosos ciertos tipos de productos considerados nocivos para la salud o cuyo consumo busca desalentarse. Hoy en día vale la pena que miremos un poco nuestra realidad. Cuando hablamos de impuestos a productos extranjeros o de ingreso a nuestro país, o los productos que estamos enviando a otros países, creo que todo el mundo estamos enterados de las políticas públicas que ha iniciado, en este caso, Donald Trump, con incrementar, o más bien agregarle el 25% de arancel a ciertos productos mexicanos, que ahora es incierto porque hasta hace un par de días se hablaba de un 25%, y ayer por la tarde se anunció que los impuestos al acero, al aluminio, a los vehículos armados en México
pues van a traer un problema grave porque les van a poner un arancel del 50%. Sí, la política que tiene Donald Trump al poner este impuesto, porque pues el arancel es un impuesto, es desalentar justamente el consumo nacional a productos extranjeros. Es decir, un automóvil americano no podría ser tan bueno, creo yo, no lo sé, pero creo que no lo sería tan bueno como un automóvil alemán. Hablemos de un Mercedes-Benz contra un auto Dodge. El automóvil al entrar al país, si vale $100,000, pues solamente por entrar, por pasar la aduana, va a tener un incremento entre 25,000 y 50,000 dólares más que los acabará pagando el consumidor final siempre y cuando lo quiera. Obviamente, si él considera que ese vehículo sí lo quiere, pero hay un vehículo nacional con las mismas características y de la misma gama, pues no lo va a comprar. Y va a comprar el automóvil de su país y esto va a fortalecer al comercio interno y va a desalentar a los empresarios extranjeros. Puede haber ahí una reacción donde la armadora alemana decida instalar una armadora en Estados Unidos y esto podría ser benéfico porque pues activa la economía, alienta pues obviamente la creación de puestos de empleo que sean entendidos como fijos y estables. Cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de la creación de trabajo, de puestos, escuchamos que en México se crean muchos, pero estos empleos que se están creando desafortunadamente son temporales, por un mes, por 2 meses, y esto no es una garantía. Entonces, pues los impuestos, en alguna forma, nos sirven para cosas importantes como la educación, la seguridad pública, el tratamiento del agua y otras cosas que utilizamos en el día a día. Lamentablemente, si observamos nosotros y si cuestionamos qué está pasando con los impuestos, si efectivamente están cumpliendo con el objetivo para el cual se crearon, para el cual se están dispersando a las diferentes dependencias públicas, es muy probable que encontremos ahí un vacío fiscal. Obviamente, los contadores que ya pasaron por segundo cuatrimestre, y pues todos los que están en esa posición ya cubrieron la materia de derecho constitucional y se han de acordar que el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta establece la base legal de los impuestos, ¿no? Este artículo a la letra establece que los mexicanos estamos obligados a cumplir o a contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados y de la Ciudad de México, agregando también los municipios y por supuesto las alcaldías en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y aquí regresamos al punto anterior, donde pues establecía que mientras más ganas, más pagas impuestos. Pero también ya comenté o ya mencioné, o al menos a mi criterio, me parece que esto no se está cumpliendo y que hay muchas personas que ganan mucho dinero y que pues no están contribuyendo. Bien, ustedes acaban de tener una charla con personal del SAT. El servicio administrativo o de administración tributaria, conocido como SAT, pues nos informó que en el año 2024 la recaudación tributaria alcanzó 4,954,682 millones de pesos, lo que representa o lo que representó un incremento de 436,952 millones de pesos en comparación con el año 2023, y esto implicó un crecimiento real del 4,7% en la recaudación. Solamente quiero recordarles que el presupuesto de egresos para el 2024 era de 9,000 billones
y lo que se esperaba recaudar en aquel momento eran 7,000 billones. Es decir, iniciamos el 2024 ya con una deuda, con un déficit de 2,000 billones, más aparte lo que no logró recaudarse, porque bueno, si bien es cierto, rompimos récords, pero esto no significa que romper el récord satisfaga la necesidad. Estamos arrancando un 2025 también con un presupuesto, además de rasurado, porque no está cumpliendo con los indicadores de gasto que tienen las dependencias públicas, pues de mayor impacto en la sociedad, como salud, como seguridad, como educación, como el trabajo. Entonces, todo esto en algún momento lo tenemos que acabar pagando. Nos van a cobrar de alguna manera estas diferencias y habrá una forma en que el impuesto lo logre hacer. Obviamente, el SAT nos dice que con esta cifra los ingresos tributarios superaron lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación del 2024 al cumplir el 100.3%, pero este informe que están dando, en la realidad, con los datos que les estoy dando, si empezamos con un déficit de 2,000 billones y solamente recaudamos cerca de 5,000 billones, no entiendo cómo el SAT informa que logramos un 100.3%. Obviamente, en esta parte de los datos numéricos se refiere justamente a la totalidad de los impuestos que se han recaudado. Ahora, en el 2024 se recaudaron también 2,684,495 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta. Es la forma en cómo se distribuyó esta recaudación. Y también nos anuncia que hay un crecimiento de 177,263 millones de pesos más respecto al ejercicio anterior, lo que, por supuesto, representa un incremento del 2.2% en términos reales. Al tema del IVA, que lo conocemos como impuesto al valor agregado, se obtuvo 1,407,983 millones de pesos. Y también hubo por ahí una diferencia de 41,400 millones de pesos más. Parecieran datos y se leen rapidísimo estos números, pero no me imagino juntos esta cantidad de millones. Ahora bien, por su parte, el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, se registró una recaudación de 628,364 millones de pesos y también representa un incremento de 183,262 millones. Obviamente hay un crecimiento del 34.8%, pero hay que recordar que a principios de año se grabó con un incremento a estos productos que están dentro del catálogo del impuesto especial, pues se grabó de una manera excesiva, lo que en su momento pues también obliga a los productores a tener que pagar estos impuestos. ¿Qué hacemos o qué hace el Estado con el recurso que recauda? Y aquí los invito a que ustedes hagan una reflexión porque sería muy fácil decirles a ustedes que todo lo que vemos en la pantalla sería como benéfico y como que el Estado lo está haciendo. Por ejemplo, la primera imagen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, nos habla de caminos. La semana pasada se reportó que el sexenio pasado dejó al 70% de las carreteras en mal estado. Durante el ejercicio anterior, por ejemplo, los puentes, que son sumamente importantes, los puentes acercan pueblos. Y se habló justamente de que lo vimos, por lo menos 3 puentes que se construyeron se cayeron. El problema no es que se caigan, ¿no? Es cuántas personas pueden perder la vida y qué pasó con ese gasto que se reportó y por supuesto se cayeron porque estaban mal construidos. Las escuelas, uno de los puntos más fundamentales que me parece que están totalmente ajenos a la atención del Estado
es la creación de escuelas, el fortalecimiento justamente de las instalaciones, de la estructura, del equipamiento, del pago a los profesores, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un escándalo público con las escuelas del bienestar. Se gastaron cientos de millones de pesos y pues no están las escuelas. Los hospitales, pues también es un tema que deberíamos continuar como lo dejó el gobierno anterior. Eh, Decía que éramos mejores que Dinamarca. Yo no sé qué pasó del 1 de octubre a la fecha. Digo, porque si estaban muy bien en aquel momento, pues no sé qué pasó en 5 meses, pero ya los hospitales, hay escándalos en diferentes estados de la República. Un dato interesante es el medicamento. Ya también creo que es muy claro que hacen falta medicamentos en todos los hospitales. Lo cierto es que uno de los productos que exportamos en gran medida a Ecuador justamente son medicamentos. Entonces, sí tenemos medicamentos para vender, pero no tenemos medicamentos para el abastecimiento de la población y que muchas de las veces las personas derechohabientes que requieren del medicamento, la exigencia que hacen me parece que es legal. Yo pago impuestos, estoy al día y no hay un medicamento. Obviamente, si hablamos de seguridad, ya no hay mucho que decir, ¿verdad? La seguridad de nuestro país cada vez está peor. Los indicadores muestran mes con mes en este nuevo gobierno que en comparación con los meses idénticos al inicio del gobierno anterior, hay un crecimiento en la cuestión de violencia. Y bueno, el saneamiento de agua, eh, purificar el agua, potabilizar el agua, hacerla llegar a todas las casas del país, pues también es una falacia, ¿no? Es un mito. Eso sí, se gastan millones y millones de pesos, pero no estamos viendo de manera tangible estos resultados. Ahora bien, el tema que nos compete, pues tiene que ver con las reformas fiscales, en particular la del 2025. ¿Qué es una reforma fiscal? Bien, de manera muy sencilla, una reforma fiscal es una modificación que realiza un país o un territorio en materia de legislación impositiva. Hay que recordar a todos los chicos y chicas que ya cursaron segundo cuatrimestre, pues tenemos un artículo fundamental que es el artículo 72 constitucional que establece justamente el procedimiento para la discusión de las iniciativas de ley. En esta parte, pues solamente compete a la Cámara de Diputados la discusión del presupuesto, la discusión y la aprobación del mismo, la modificación, los cambios que se puedan hacer a esta reforma o a esta reforma fiscal. A través de la reforma se procede al cambio de las distintas normas que establece el sistema tributario, con el objetivo de establecer una nueva estructura del sistema. Es decir, es un término justo. Hay momentos en que hay ciertos gastos que ya no son necesarios para ciertos, vamos a llamarlo para que lo entiendan, se llama etiquetado, para cierta etiqueta de gasto. Por ejemplo, le siguen inyectando dinero al Tren Maya que ya se inauguró y que ya está funcionando, pero pues también le siguen inyectando que ni está terminado y funciona mal. En algunos casos, cuando esto sucede, la lógica sería pues retirar presupuesto para lo que no funciona y asignarlo a las áreas que lo necesiten para que también sí puedan funcionar. El problema es que no ocurre de esa forma. Mueven los presupuestos de la forma que les conviene y algunos casos quedan descobijados como la salud, la seguridad pública, la educación, entre otros términos. Ahora bien, la reforma fiscal conlleva a una serie de cambios en materia de legislación impositiva, procediendo justamente a la modificación de todo el sistema tributario que realiza un Estado, un país. Vamos, puedes hacerlo, o sea, puedes modificar todo el sistema a una sola parte de este sistema tributario. Por ejemplo, las reformas laborales de las que nos van a hablar en la siguiente conferencia,
pues son producto justamente de ello, ¿no? Algunos aspectos que tienen que ver con la cuestión laboral son tema de las reformas fiscales del 2025. Dicho en otras palabras, una reforma fiscal es el proceso mediante el cual se aprueba una serie de disposiciones que modifican la ley impositiva existente. Es decir, se discute en el 2024 para que entre en vigor el 1 de enero del 2025 y lo que ya estaba suscrito en materia fiscal, se ratifican algunas instrucciones, algunas medidas y otras aparecen como nuevas. Bien, la reforma fiscal del 2025 trae consigo principales reformas al ICR, al IVA, al IETU y al IEPS. Digamos que para que quede claro a los administradores y a los mercadólogos, estos impuestos que ustedes ven aquí son de carácter federal. Por lo tanto, aplican a todo el país. La recaudación del ICR, la mayoría de las personas lo visualiza cuando consumes un producto y hay que desglosarle el ICR, o cuando estás trabajando por honorarios, que entregas tu CFDI, te van a descontar el ICR. Es decir, es importante que quede claro que el ICR, también los que trabajamos como asalariados, tenemos que pagar o tenemos que contribuir con el impuesto sobre la renta. El IVA, pues sabemos que es un impuesto al valor agregado. O sea, es algo que de pronto, pues deben saberlo. México es de los pocos países que tiene un IVA tan caro. Nuestro IVA es de los más caros. Algunos países nos han igualado, pero lo hacen de manera temporal y retornan a una recaudación inferior, mientras que en México, pues es permanente. Y ya por ahí, Fernández Noroña había manifestado la necesidad de incrementar el IVA. La verdad es que esto sería alarmante para nuestro país, no es algo apropiado. Ahorita con el tema de los impuestos especiales, pues vamos a tener que empezar a analizar qué va a pasar con el tema de los aranceles que nos van a imponer, porque algo es cierto, la amenaza ya estaba desde hace muchos meses, pero hicimos caso omiso. Ahora tenemos un problema porque pues tenemos un socio comercial y que aquí vale la pena mencionar esto. El año pasado, en 2024, México exportó el 78% de sus productos a Estados Unidos, lo que representó para nosotros el 36% del Producto Interno Bruto, el 36%, más de la tercera parte. Y los productos que nos mandó Estados Unidos a México, para ellos representa solamente el 2% del Producto Interno Bruto. O sea, nos mandó en porcentaje. No tengo el dato ahorita en la mente, se me barrió, pero aquí la parte chistosa es que, o agresiva por llamarlo así, es que nosotros dependemos tremendamente de Estados Unidos porque el 36% del PIB contra solo el 2% del PIB de Estados Unidos, pues necesitamos mucho a Estados Unidos en el intercambio de mercancías y este problema se ha minimizado. ¿Cuáles son los cambios del impuesto sobre la renta para los grandes contribuyentes? Bueno, primero, el ICR o impuesto sobre la renta sufrirá modificaciones importantes con un enfoque en las grandes empresas. Esto en lugar de alentar la creación de empleos, alentar las inversiones, de que esto sea positivo, pues nos trae un retroceso. Hay una tasa incrementada que para las empresas con ingresos anuales superiores a los 100 millones de pesos, el ICR subirá del 30% al 32%.
Probablemente algunos digan, bueno, pues que 2 puntos porcentuales realmente no es mucho, ¿no? Bueno, pero cuando hablamos en millones de pesos o millones de dólares, sí es demasiado significativo y demasiado representativo. En materia salarial, de acuerdo al anexo 8 de la resolución de la miscelánea fiscal 2025, los pagos mensuales de ICR se ajustarán para este 2025 y obviamente las cantidades que se van a descontar van a depender del ingreso. Por ejemplo, si el ingreso mensual es de 11,000 pesos, pues pagará 994 pesos de ICR y 270 al IMSS, dejando un salario neto de 9,736. Aquí hay un detalle eh, interesante. Hay que recordar que las contribuciones que se tienen, hay contribuciones fiscales y contribuciones no fiscales. En el caso del Seguro Social, se conoce como una contribución no fiscal. Ahora bien, vamos a tener otro cambio importante, que es las actualizaciones en la facturación electrónica. No tuve la oportunidad de ver las ponencias anteriores del SAT, pero quiero pensar que se habló también de este tema, porque es un tema relevante y que esto, bueno, nos afecta a todos, porque el nuevo CFDI, la versión 5.0, será obligatoria ya para este 2025. Y aquí lo más importante es que esta versión incorpora mayores controles. Ahorita me preguntaba, bueno, hace un ratito estábamos en una reunión de trabajo y me preguntaba una persona, ¿tú crees que todavía se puedan hacer fraudes con facturas falsas? Con todos estos controles, la verdad es que yo creo que sí. ¿En qué porcentaje? No lo sé, pero yo creo que sí. Y evidentemente estos fraudes yo creo que se deben hacer a través de un instrumento en físico, porque no creo que los portales lo faciliten. Es decir, el SAT ha aplicado una serie de políticas públicas en materia de controles o control interno que cada vez pues genera mayor complicación para las personas malosas en tratar de cometer un fraude a través de una factura falsa. Ahora, esta versión pues también tiene nuevos campos, que estos datos adicionales, por ejemplo, habla de las cuentas bancarias del receptor. Ya en algún momento, las operaciones comerciales entre deudor y acreedor ya estaban controladas a través de cazar justamente los RFCs y la cuenta emisora. Recuerden que para ello primero se genera el CFDI, se hace el pago y después se hace un complemento de pago. Pero lo que figura ahí era la cuenta del banco que estaba emitiendo, más bien emitiendo ese dinero. Ahora ya se está casando con las cuentas receptoras. Ahora el reflejo que tiene estos sistemas nuevos es que están cazando una operación a través de la razón social, la denominación social, el RFC, la cuenta bancaria emisora, contra la cuenta bancaria receptora, el RFC y la denominación social. Y por supuesto, hablamos de validaciones automáticas. En este caso, pues se pretende que se reduzcan los errores, pero exigen mayor precisión al emitir una factura. Entonces, la realidad es que esto como tema de control es bueno para el SAT, principalmente porque ahí lo que tratan es de que no se les escape nadie. En lo particular, a las personas jurídicas, pues nada más hay que tomar un curso de actualización para poder manejar las nuevas plataformas y estar al día en estos mecanismos. Ahora bien, una de las cosas que eran inminentes que pasaran, porque habían prometido, pues no
agregar impuestos nuevos, no incrementar los impuestos, pero ¿qué sí hicieron? Endurecer las sanciones por incumplimiento. O sea, te voy a dar la oportunidad de que pagues, hazlo, pero si no pagas, ahí es donde va a estar justamente la sanción, ¿no? El SAT, pues, ha incrementado las multas por omisión o presentación incorrecta de las declaraciones. Las multas están creciendo de un 10 hasta un 50% del monto omitido. Si tenías que haber registrado un ingreso de, no sé, 1,000,000 de pesos y solamente reportaste 100,000 porque te faltó un cero, pues de esos 900,000 pesos que omitiste como un ingreso, pues ahí viene justamente la sanción. Obviamente, con ello habrá una mayor fiscalización electrónica mediante algoritmos de inteligencia artificial. El SAT ha estado haciendo pruebas o hizo muchas pruebas durante el año 2022, 23 y 24, pero ahora realmente la inteligencia artificial viene a resolver muchos problemas que electrónicamente se pueden dar, por eso el término algoritmo. Se están creando una serie de bucles, de adiciones a los programas para poder detectar aquellas transacciones que pudieran tener algún motivo de sospecha. Las multas económicas, por ejemplo, las sanciones serán mayores debido a los ajustes de la UMA. Es decir, por una parte, te voy a incrementar los porcentajes como a una sanción por la omisión, pero a su vez también tendrás que pagar más porque el valor de la UMA no es el mismo 2024 que 2025. Y entonces, si tú le preguntas al jefe del Ejecutivo, bueno, ahora a la jefa del Ejecutivo o al responsable del SAT, si ¿por qué hubo tantos incrementos en los impuestos? Ellos te van a contestar, no, usted se equivoca. No hubo incremento en los impuestos, lo que hubo fue un incremento en las multas y como la UMA se incrementa, pues la multa es más cara. Una de las prácticas que ya habían aparecido en nuestro sistema tributario y en el sistema bancario había sido la congelación de las cuentas bancarias. Y obviamente hoy estas cuentas bancarias van a seguir teniendo por ahí ciertas intervenciones, pero se podrá tener acceso a los recursos financieros, que esto en cierta medida puede ser bueno, pero no crean que el vas a decir, bueno, si tengo acceso a mis recursos financieros, pues me transfiero todo lo que tengo de una cuenta a otra cuenta y ya. No, eso va a estar limitado y habrá que ver las disposiciones del SAT en función de qué, cómo, cuándo, cómo y quién podrán hacer por ahí algunos movimientos en las cuentas bancarias. Por ejemplo, si tú eres una persona jurídica, moral, y eres un patrón, recuerden que una de los elementos que no podemos omitir es el pago de los salarios. Si en esta cuenta yo tengo la nómina, pues el SAT no podría ser cómplice para no pagarse esa nómina, entonces tiene que permitir el pago de la nómina. Pero habrá estos tipos de egresos que tengan en esta cuenta que está intervenida, tendrán que estar debidamente justificados. Otro de los puntos importantes son las suspensiones de actividades fiscales, lo cual, como dice el apunte, implica la imposibilidad de emitir facturas o realizar operaciones legales. Alguien diría, bueno, pues con esto me estás empujando a que yo haga operaciones ilícitas u operaciones sospechosas. No, simplemente es que si tú no tienes cómo facturar las operaciones reales para que tu negocio no se vea extraño o sospechoso, pues no vas a poder hacerlas porque no puedes facturar. Hay que recordar que las operaciones en efectivo tienen un procedimiento para que se puedan bancarizar y se puedan fiscalizar. En este caso, la suspensión de actividades, pues es un problema porque no vas a poder bajar del portal una factura. Entonces te impide
que las operaciones realmente importantes de tu empresa, quiero pensar que las importantes son las que facturas, no las vas a poder realizar. Por otra parte, la línea entre lo fiscal y lo penal es muy, pero muy delgada. La responsabilidad penal va a estar inmersa en aquellos casos que se consideren graves. La evasión fiscal puede implicar penas de cárcel. Ahí les sugiero que revisen el artículo 22 constitucional, porque pues hay una máxima jurídica que establece que nadie está obligado a lo imposible. Y ahí vienen controversias, porque este asunto de la prisión, eh, en el año 2022, Claudia Ruiz Massieu, el 20 de febrero del 2022, si no me equivoco, Claudia Ruiz Massieu presentó una iniciativa de ley en la que se oponían a la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales. Hay que recordar un pequeño detalle. Para que se dé una operación sospechosa o inexistente, no la hace una sola persona, de entrada puede haber dos. Pero si son tres, hay que recordar que a esto se le conoce como delincuencia organizada y está previsto en el artículo 19 constitucional, pues justamente la prisión preventiva oficiosa a la delincuencia organizada. Entonces, por eso comento, a lo mejor no te voy a meter a la cárcel por un tema fiscal, pero sí por un tema penal, específicamente por la delincuencia organizada. En la actualización de la unidad de medida que se conoce como UMA, pues la UMA se ajustará bueno, más bien se ajustó a inicios del 2025, pasando de 108.57 pesos a 113.14. Obviamente, pues diríamos, bueno, son 5 pesitos. Pues sí, pero cuando las multas obedecen a 300, 500, 1000 UMAS, pues ahí ya esos 5 pesitos se convierten en miles de pesos. Las multas fiscales y de tránsito, obviamente, pues tendrán un incremento proporcional con la nueva UMA. Volvemos al punto, no es un incremento a impuestos. De hecho, la multa no es lo mismo que un impuesto, pero en ese sentido, las multas también se consideran un ingreso. Hay que recordar que para los casos particulares como los municipios cuentan sus ingresos también con las multas, ya sea en materia de tránsito, en materia de establecimiento mercantil. La Ciudad de México sí lo hace también, la Ciudad de México te multa, pero lo hace de manera centralizada. Las alcaldías no tienen acceso a ese dinero. Si tú vas a la ventanilla única a hacer un trámite, te van a entregar una línea de captura para que vayas al banco o a tesorería y lo pagues ahí. Pero ese dinero se va a las arcas de la Ciudad de México y ya después será en la Secretaría de Finanzas la que disperse el recurso de acuerdo a los lineamientos que en este caso diera la jefa de gobierno a las diferentes alcaldías. Las cuotas de los servicios públicos pues también van a tener un impacto, es decir, los costos de algunos servicios esenciales. Voy a poner un ejemplo. Ahorita hubo un incremento importante en las casetas, en las carreteras. Si bien es cierto, a lo mejor no todos los que estamos aquí andamos en carretera todo el tiempo, pero hay muchas personas que sí la ocupan de manera cotidiana y esto pues afecta a los egresos de estas personas. Si son transportistas, por alguna causa que se llama efecto dominó, pues vamos a tener por ahí justamente también un incremento, porque ellos van a justificar que están teniendo incremento en el costo de la caseta y esto le impacta al precio de lo transportado. Entonces, al final los consumidores últimos, que somos nosotros, vamos a tener que pagar esos platos rotos. En el tema de los salarios mínimos, pues la UMA está vinculada también al salario mínimo, por lo que también habrá un aumento en este indicador. Ya será un tema de la siguiente conferencia, pero sí quería hacer la referencia de que pues, los salarios mínimos y en general tendrán también por ahí algunas afectaciones. Ahora, estos ajustes serán realizados
con base al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el famoso INCP, lo que garantiza que las obligaciones fiscales mantengan su valor frente a la inflación. No lo sé si ustedes hayan hecho por ahí ya un ejercicio, ¿no? Porque eso fue una promesa de campaña de la actual presidenta, de que la inflación iba a estar por debajo del incremento al salario mínimo, o mejor dicho, el salario mínimo iba a estar por encima de la canasta básica. La inflación, obviamente, pues estuvo calculada, si no me equivoco, en el 4.56% en todo 2024. Pues hay productos que han tenido incrementos como la gasolina, eh, que lejos de estar en 10 pesos, como se nos había prometido, ya hay gasolinerías que lo están manejando hasta en 26 pesos. En el tema de los valores calculados, la UMA se define en 3 variantes, cada una de las cuales se utiliza para distintos fines. Por ejemplo, el valor diario es el valor base y se calcula tomando en cuenta condiciones económicas y el comportamiento del salario mínimo. Nada más hay que recordar que el salario mínimo, una vez que se fija para los efectos 2025 o 2026, permanece en el mismo valor durante todo el periodo fiscal. No tiene ajustes durante el año, solamente el del arranque, el del día 1 de enero. Entonces, lo que sí es verdad es que las cosas que estamos comprando, lo que estamos consumiendo, sí tiene una variación, sí se modifica. Y entonces ahí la pregunta es, oye, pues tú dijiste que el salario mínimo iba a estar por encima de la inflación y la inflación la estamos viviendo todos los días. En el valor mensual se obtiene multiplicando el valor diario por 30.4, un promedio que se considera durante la duración promedio de los meses. Hay que recordar, por ejemplo, que muchas personas cuando dicen, trabajé 3 meses y son 90 días. No, 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 no. Si tú trabajaste, por ejemplo, en el mes de julio, agosto y septiembre, pues tienes 92 días. Y volvemos al punto, ¿no? Finalmente dirías, bueno, 2 días no pasa nada. Sí, sí pasa. A los cálculos de una liquidación de un finiquito, sí impacta de alguna forma esos 2 días, porque no solamente es el tema de decir la liquidación, sino los conceptos que están dentro de la liquidación y los conceptos que están dentro de un finiquito. Bueno, obviamente 92 días no generan una liquidación. Nada más lo puse como un ejemplo. Eso es un finiquito. La liquidación obedece después de que hemos cumplido un año de trabajo. Pero lo que quiero decir es que 2 días, pues sí generan ahí un ingreso. El valor anual se refiere al resultado de multiplicar el valor mensual por 12, lo que permite su aplicación en cálculos anuales como aportaciones a planes de ahorro. Por ejemplo, hay algunas empresas que tienen estos programas de fondo de ahorro o que tienen caja de ahorro, y entonces esto es como se van a obtener estos valores calculados. El impacto del nuevo valor de la UMA en las pymes. Bueno, el apunte nos dice que el ajuste en el valor de la UMA puede tener un impacto en las operaciones de las pymes y en el cálculo de nóminas, así como aquellas que manejan múltiples obligaciones fiscales y legales. A continuación vamos a ver unas de estas. La multa y el recargo fiscal. Bien, las multas por incumplimiento fiscal, laboral o administrativo se calcula con base en la UMA. Con el aumento de su valor, estas multas aumentarán y podrán afectar al presupuesto de las empresas que no cumplen a tiempo con sus obligaciones. Dirías, bueno, pues es que esto es tu responsabilidad, trasladar el ICR retenido de la nómina al SAT, trasladar la contribución no fiscal del IMSS, pues al seguro, y además la cuota patronal que le corresponde al empresario. Pero a veces pueden haber situaciones que
te retengan, se te fue la luz, ¿no? A ustedes cuando entregan tareas siempre me dicen lo mismo. Es que no la pude entregar porque se fue la luz justamente cuando la mandé. Así un empresario. No mandé la declaración porque justo cuando le di a enviar se fue la luz. Esto evidentemente va a traer un problema, ¿no? Porque al final no es algo que diga el SAT, híjole, no te preocupes, ¿no? Simplemente te van a multar. Obviamente, pues esto con el aumento del valor de la UMA, pues las multas tienen que aumentar y hay que recordar algo, las empresas generan sus presupuestos anuales antes de iniciar el año. Es decir, el presupuesto para el 2025 tuvo que estar autorizado en una empresa a más tardar el 16 de diciembre. Eso es como un principio administrativo. Puedes tardarte más, pero la lógica es que el 16 de diciembre ya esté autorizado. Y tú en tu presupuesto normalmente no calculas multas, ¿no? No las estimas porque tú supones que vas a trabajar de manera adecuada, honrada, oportuna, y a veces pues no ocurre. Pueden haber situaciones complicadas. En los créditos hipotecarios, bueno, los que van a comprar su casa pronto, pues deben de considerar revisar justamente estos detalles en materia de impuestos, en materia de recargos y otros, porque pues para los empleados o socios de una pyme que tienen créditos hipotecarios ligados al valor de la UMA, los pagos mensuales también experimentarán pues un aumento. Esto podría reducir su poder adquisitivo. Hace algunos años había otro instrumento que se llamaba UDIs, las famosas unidades de inversión, que se supone que lo que iban a hacer era contener el incremento al valor, no de la propiedad, porque la propiedad no tiene una plusvalía con las UDIs. Lo que generaba la UDI, que se supone era contener el valor del crédito, en realidad no lo contenía. Y llegó un momento en que se convirtió en una cuarta parte de la suerte principal. Hoy en día las UMAS, en el mismo sentido, pues están afectando a los créditos hipotecarios, que si bien es cierto quien tiene por ahí, está pagando impuestos, hay que recordar que este tipo de conceptos son deducibles. Algunas pymes consideran este impacto indirecto al planificar incrementos salariales o beneficios adicionales para compensar estos ajustes en los ingresos de sus trabajadores. Digo, hay empresas que son muy serias, que son muy organizadas y contemplan todo esto. Algunas realmente no lo hacen. Las empresas en México son muy desordenadas y lamentablemente pues tienen problemas que probablemente no en el primer mes, pero sí en los acumulados van a empezar a generar por ahí una serie de retrasos y recargas fiscales que se van a traducir en problemas. En el tema de las deducciones fiscales, pues el incremento de la UMA también afecta el cálculo de las deducciones personales y empresariales. Las pymes o los autónomos que realizan deducciones por inversiones, gastos médicos o educativos deberán ajustar sus proyectos fiscales para considerar los nuevos valores. Y aquí vale la pena hacer una reflexión. Hace como 3 años, decía un servidor público, no recuerdo su nombre, sí recuerdo el dicho, con este nuevo sistema ya no necesitamos contadores públicos. Bueno, eso dijo el servidor público. Honestamente, no creo que sea el caso. Este tipo de cálculos que acabo de mencionar con las deducciones amerita un análisis contable profundo. O sea, no lo podemos hacer cualquier persona, aun y cuando tengamos por ahí una serie de idea o conocimiento de algunos temas. Este tipo de trabajo lo hace una persona que lo entiende. El trabajo del contador sigue siendo necesario y creo que lo será por un buen rato, porque probablemente los sistemas inteligentes en algún momento puedan hacer este tipo de procesos, pero hay que recordar que cada contribuyente pues es un muñequito aparte. No todas las personas hacemos lo mismo
gastamos lo mismo, deducimos lo mismo, o sea, todos somos totalmente distintos y por esa diferenciación se requiere de una persona que tenga un trato personalizado. Hace también, en el año 2022, se inauguró el 1 de octubre los nuevos tribunales laborales y la entonces secretaria del Trabajo pues, dijo, con este sistema ya no van a requerir abogados. La Junta de Conciliación y Arbitraje tenía en ese momento más o menos 122,000 expedientes atorados. Con la apertura del Tribunal Laboral, la Junta se hace cargo de sus expedientes hasta que termine de sancionar, se extingue. Ahora el Tribunal Laboral no tiene 120,000, pero tiene 35,000. O sea, sirvió para nada. Y tenemos una duplicidad de funciones terrible. Tenemos una carga de gasto no necesaria porque a veces hacemos caprichos extraños. En el cálculo de la nómina, pues algunos límites de exención en ciertas prestaciones como vales de despensa, hablábamos hace un ratito del fondo de ahorro, pues todo esto se calcula en función de la UMA. Y esto implica que las empresas deben ajustar sus sistemas de pago y beneficios para alinearse con el nuevo valor. Con ello van a garantizar el cumplimiento y la optimización de los recursos, particularmente los recursos financieros. Con las modificaciones en las deducciones autorizadas. Bueno, las deducciones fiscales, como gastos médicos, educativos y donativos, serán revisadas para optimizar el proceso de declaración anual. Aquí hagamos una pequeña reflexión. Hay un tipo de empresa que se llama asociación civil, que en la mayoría de las veces se considera como una donataria. Estas reciben recursos a través de una donación que un alma caritativa decide aportar para ayudar al objeto de esa asociación civil. Ahora, las formas en cómo se está llevando a cabo estas entregas de dinero van a estar todavía mucho más revisadas y probablemente, pues, con problemas, porque hay que recordar que tanto sirve a la donataria como al donador. En el ajuste a las cuotas provisionales, el monto de las cuotas provisionales que los contribuyentes deben pagar durante el año se ajustará según la nueva tabla del ICR. Hay que recordar que estas tablas se ajustan año con año y esto impactará el flujo de efectivo, pero también busca equilibrar los pagos anticipados con la carga fiscal total al cierre del ejercicio. Me parece que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? 5 minutitos, ¿le parece, doctor? Por favor. 5 minutos, me apuro. Gracias. Bien, ¿qué es el IEPS? Voy a ir un poco más rápido porque si no, no me da tiempo. El IEPS fue creado con el objetivo de controlar el uso de productos que son dañinos para la salud y el medio ambiente, además de regular aquellos que tienen alto valor, como las bebidas alcohólicas, los tabacos o las bebidas con azúcares añadidos, como los refrescos. Pero no solo a estos productos, también afecta a servicios como el teléfono o el internet. Y hay que recordar que en campaña el presidente anterior nos había ofrecido internet gratuito y eso no ocurrió. Obviamente también algo que va a estar afectado con ello son los juegos de azar, los sorteos y los servicios de hospedaje. En resumen, el IEPS juega un papel fundamental para el desarrollo de políticas de salud y ambiente en México. Por una parte, se busca regular el consumo de aquellos productos dañinos para el consumidor y por otro lado se generan recursos para financiar programas de bienestar social y ambiental, que esto es algo romántico, no sé dónde están esas inversiones, pero se supone que estos recursos van a servir para eso. Ahora, en términos muy generales, pues la gasolina magna tuvo un incremento de 6.45 por litro más 28 centavos. Es lo que les comentaba, ya hay gasolinerías que están manejando el litro hasta 26 pesos. La gasolina premium
5.44 por litro más 23 centavos. Hay que recordar que el precio de la gasolina, realmente su precio de producción no llega a los 12 pesos. La diferencia que tiene entre los 12 y los 26 son impuestos. Por ahí me parece que es 1.76, 1.86 pesos de utilidad para la persona dueña de la gasolinería. Los refrescos y las bebidas saborizadas tienen un incremento de 7 centavos y los cigarros por cigarro tienen un incremento de 64 centavos. El artículo 108, y eso me urgía llegar a este punto, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación nos dice que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. Ahora bien, el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal dice que se podrán seguir o perseguir simultáneamente. Se presume que ha cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí entramos a las operaciones sospechosas o a las operaciones inexistentes. El artículo 400 bis del Código Penal Federal nos dice que se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa al que, por sí o por interpósita persona, realice cualquiera de las siguientes conductas. Y ojo, ¿no? Porque esto es muy claro. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. De cualquier manera, si tú trasladas un dinero, 800,000 pesos en tu carro, y eres un asalariado, eres sujeto en automático de sospecha. ¿De dónde sacaste 800,000 pesos? Hay que tener mucho cuidado con hacernos de pronto los que no entendemos. También nos dice que aquel que oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan al producto de una actividad ilícita. Y aquí yo les sugiero que busquen el artículo 14 de la Ley de Extinción de Dominio, apegado también al artículo 22 constitucional, párrafo cuarto. Hay una serie de delitos que nos llevan justamente a la extinción del dominio. Afortunadamente, este artículo se modificó porque anteriormente, es decir, cuando recién se emitió la ley, decía la ley, cuando bajo sospecha, o sea, solamente por sospechar, podríamos extinguirte el dominio. Esto lo cambiaron. Sin embargo, sigue a la vista que por aquellos delitos considerados graves o cuando no se pueda demostrar el origen de los recursos, procede la extinción de dominio. Pues estos son unos apartados también de los puntos que están dentro del Código Fiscal, los documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se están haciendo, manifestar datos falsos, no llevar el sistema contable. Recuerden que solamente pueden llevar un solo sistema contable, dar datos falsos y utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos todos sus compañeros del claustro docente de tenerlo entre nosotros. Yo también de ustedes. Muchas gracias. Aquí tenemos unas 2 preguntas porque de verdad que yo un día quisiera tomar clase con usted, doctor. De verdad. Porque me queda tan claro que, bueno, yo creo que lo mismo pasa con nuestros estudiantes, pero aquí hay dos
preguntas importantes. ¿Qué Antes, reformas considera? antes. Sí, ¿Va a hacer las tareas? claro, doctor. Porque yo voy a dejarle tareas. Yo Si las va a hacer, adelante. soy una estudiante muy cumplida. Bueno, adelante con las preguntas. Doctor, ¿qué reformas considera que son necesarias para un mejor desarrollo y crecimiento del país? Uy, bueno, es que tengo muchas. De hecho, se va a publicar un artículo en estos días, justamente derivado de las acciones de Donald Trump. Yo creo que una de ellas es generar políticas públicas para eliminar el clientelismo, ¿sí? ¿A qué es el clientelismo? Todas aquellas personas, voy a dar un contexto por qué lo digo. Las personas que van a regresar a nuestro país deportadas, ya anunció el gobierno federal que les va a dar la beca Nini, la beca viejito, la beca mamá soltera, no sé cuántas becas. Sí, Yo creo que eso no es una forma de resolver el problema, sino acrecentarlo, porque ¿de dónde van a obtener el dinero para poder pagar esas cantidades que van a ser millonarias? Donald Trump amenazó con regresar a 5 millones de mexicanos. Son 5 millones de becas a 10,000 pesos, 6,000 pesos, es un dineral. Creo que lo más importante que tiene que hacer el Estado es generar políticas públicas en la generación de empleos. ujú, El Estado está obligado a generar fuentes de empleo duraderos y bien pagados, y es algo que no estamos haciendo. Le claro. estamos endosando el problema a los empresarios y con lo que acabamos de escuchar, además de que los estamos ahorcando con las contribuciones, les estamos exigiendo que creen fuentes de empleo que no van a poder pagar. Entonces, yo creo que la importancia de esto es crear una política pública o una iniciativa de ley que disminuya, no que lo quite, porque sí hay gente que lo merece, pero hay mucha gente que no lo merece. Yo les he dicho a mis alumnos, si están de acuerdo en que están pagando una escuela privada, cuando hay un montón de personas que ni estudian ni trabajan y les dan 10,000 pesotes, ¿no? Claro. Entonces, estas políticas son dañinas. Bueno, ese es mi criterio. No sé, habrá gente que diga que son felices con las becas, ¿no? Pero Pues yo sí. creo que hay que crear fuentes de empleo, las políticas públicas, y hay una cosa importante, maestra. Tenemos que grabar el trabajo, porque así lo dice la Comisión de los Derechos Humanos, debemos grabar el trabajo de los vendedores ambulantes. Así No es. considerarles el derecho al piso, Claro. sino por lo que están generando como ingreso. Así es. Finalmente, doctor, el ISR grava ingresos, el IVA consumo. ¿Qué grava el IETO? Bueno, hay que recordar que es un impuesto especial sobre la producción y los servicios. Por ejemplo, en este caso, tenemos el caso, ya lo habíamos comentado, los refrescos, ¿no? Estos productos que se consideran dañinos, eh, los cigarros, algunos productos innecesarios en el consumo de las personas que puedan generar alguna cuestión de peligro. Ujú. Entonces, eso es lo que graba. Ok. Pues muchísimas gracias, doctor. Un No, el placer. agradecido soy yo. Muchas No, al gracias. contrario. Chicos, por favor, nos conectamos en ya breves segundos a nuestra última conferencia con la doctora Olvera. Muchas gracias a Bonita todos. noche.